Bueno, empezamos este podcast hablando sobre las formas de gobierno puro e impuro, la aristocracia y la oligarquía por mis compañeras, todas estudiantes de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, sede de Barranquilla, Valeria Mitchell, Sheila Sarmiento, Shalima Olea y mi persona, Giovanna Quintero. Partiendo de que la aristocracia, como una pequeña definición, es un sistema de gobierno en el que la dirección gubernamental recae en pocas personas que se identifican como las más preparadas. En Grecia, la virtud engloba un conjunto de cualidades y actitudes como la educación, la razón, la habilidad, la distinción, el decoro, la valentía y el dominio de sí. Lo esencial de la virtud se refiere al comportamiento, y por esta razón, a los miembros de la aristocracia antigua se les atribuía la virtud, porque la demostraban en su comportamiento. El régimen aristocrático se basa en el aprecio de la virtud sobre todo lo demás, y mientras se mantenga esa estima entre los gobernantes, el régimen tiene garantizada su perdurabilidad. Un componente distintivo de la aristocracia es la educación. Esta formación permitía que el hombre pudiera participar en la vida pública con decoro y conocimiento, y en el caso de asumir responsabilidades políticas, dirigir conforme a la razón sus propios asuntos y los de la comunidad. Esto explica que los cargos políticos se distribuyan según la educación y la virtud, y las desempeñen hombres instruidos que la comunidad consideraba como los más aptos para el cargo, porque habían acreditado y demostrado tener cualidades y unos métodos superiores a los demás. La conjunción de estas características dio lugar al hombre noble que luchaba por alcanzar la excelencia a través de la continua educación de sí mismo. Aristóteles presentó la aristocracia como uno de los mejores regímenes, como la más universal y preferible de las formas de gobierno. No obstante, Aristóteles fue realista al señalar que este régimen tiene pocas posibilidades de establecerse, y la mayoría de las ciudades nunca han sido regidas por una aristocracia, porque siempre estuvieron gobernadas por sistemas políticos que se identifican o están próximos a la democracia o a la oligarquía. Recalcando también que el propósito de la aristocracia es conseguir el bien común de todos los ciudadanos, que se resume en la educación entendida como formación del futuro ciudadano para ser capaz de actuar y juzgar por sí mismo respetando las leyes de la polis. En tiempos de Pericles se generó un modelo de sistema democrático que fue alabado e imitado, cuya memoria y ejemplo todavía hoy perduran y siguen estudiando. Al mismo tiempo se desarrolló una corriente de opinión contraria a la democracia, que añoraba los tiempos pasados en los que la aristocracia dirigía la vida política de las ciudades. Aristóteles definió el sistema aristocrático como el gobierno de los mejores que proponen la mejor polis. En este régimen, las magistraturas y los honores se otorgaban de acuerdo con la virtud. Los que ocupan los cargos de aristocracia son excelentes en la virtud. Ciudadanos en tiempos absolutos y no solo según una referencia determinada. Así pues, la aristocracia se funda en la virtud completada por la estimación del pueblo y la riqueza, pero esta última no es un requisito imprescriptible. Aristocracia se puede conocer, por así decirlo, las circunstancias que preceden de mayor importancia de la oligarquía. Esta es la parte impura de la forma de gobierno ya conocida como aristocracia. ¿A qué nos referimos con la oligarquía? Bien, el poder se encuentra en unas pocas personas, es decir, en esa clase privilegiada en donde siempre son los mismos quienes desean gobernar y tienen cierto poderío, ejerciéndolo de manera monopolizada el poder ejecutivo de ese estado. ¿Qué pasa con esto? Pues esta forma de gobierno creó un modelo de estado antidemocrático en donde solo unos pocos eran vistos, o por llamarlo de otra forma, considerados ciudadanos. El término oligarca en la actualidad empezó a utilizarse para hacer referencia de alguna manera concreta a los adinerados o a los dueños
de propiedades privadas. En este caso, para ellos el poder es un derecho. La oligarquía, en este orden o en este sentido, se convirtió en un estatuto social que tiene implicaciones políticas. Como consecuencia de esto, se puede presentar de manera negativa un debilitamiento a la estructura democrática de cierto Estado. Por consiguiente a esto, un sistema corrupto e injusto frente a la clase social, la clase trabajadora, en el empobrecimiento de ellos y la inequidad en la repartición de los bienes. Como ejemplo de esta oligarquía tenemos a los 30 tiranos, compuesto por 30 magistrados denominados tiranos y que surgió al final de la guerra de Peloponeso. Ahora le daremos paso a nuestra compañera Giovanna, quien nos contará un poco de qué manera se daba o influía esta forma impura de gobierno. Adelante. Dicho lo anterior, llevando más a fondo sobre cómo se aplicó el tratamiento de la oligarquía por Aristóteles, ya que respondió a un análisis de la realidad política desde la situación vital, inmediata y la experiencia histórica conocida y documentada. El propósito de Aristóteles fue buscar soluciones a los problemas sociales mediante el diseño de una forma de organización política posible y que respondiera a las exigencias de los seres humanos. Una estructura social que potenciara y no ahogara el modo del ser del hombre, que es esencialmente social. La oligarquía es la forma de gobierno de los pocos que demuestran tener fortuna y propiedades, y con esto los que se consideran con la capacidad de asumir un gobierno de la comunidad. También la oligarquía rompió con esta armonía y redujo toda la totalidad de la política a particularismos grupales, porque en este régimen político los hombres se consideraban desiguales en virtud y mostraban unas diferencias en principio accidentales que con el paso del tiempo se convirtieron en absolutas. La evolución histórica marcó el devenir de la política, cuando los oligarcas, por sus excesos y soberbia, fueron perdiendo poder político frente a una clase de ciudadanos dedicados a sus actividades mercantiles, productivas o de otro tipo. El ascenso de los nuevos ricos y las generaciones del uso de la moneda como por medio de la transacción comercial provocaron un incremento de su confianza hasta sentirse con las fuerzas suficientes para disputar el monopolio del poder de los nobles y en muchos casos conseguir vencerlos. Y para concluir nuestro estudio de los modelos de gobierno, tenemos una frase célebre de Jorge Luis Borges: solo una cosa no hay, es el olvido. Dios salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las lunas que han sido. Podemos ver que la aristocracia hace referencia a un sistema político que sobresale por su sabiduría intelectual, su elevada virtud y por su experiencia en el mundo. Su relación con la primera concepción política griega fue la plutocracia o el gobierno de los ricos y la democracia, el gobierno del pueblo. En un análisis comparado, hoy día podemos designar como aristocracia a la nobleza y a las clases altas que por tradición y linaje se encuentran en cualquier sociedad, donde también salen nuevos términos que son la aristocracia financiera, la aristocracia proletaria y la aristocracia del saber. Y para concluir con el modelo impuro tenemos la oligarquía. Es una forma en la que se puede presentar un gobierno. Este poder recae sobre un pequeño grupo de personas. Existen tres tipos de oligarquía: la oligarquía económica, la terrenal y la colonial. Su política se basa en satisfacer los intereses de su clase. La oligarquía es para las ciencias políticas la forma de gobierno en la cual el poder es ejercido por un grupo selecto o reducido de personas, la élite, a la que todas pertenecen a una misma clase social. Por existencia de este término es utilizado para nombrar el conjunto de empresarios que defienden sus propios intereses. No podemos hacer un análisis comparado de hoy en día, ya que las élites de este país no siempre tienen el poder.
Y digamos que como estamos en un gobierno democrático, el interés que se busca es el del pueblo. Dando por conclusión y cerrando el tema de nuestros modelos de gobierno, vemos que el gobierno puro, que en su momento fue la aristocracia, dio un gran avance a la parte democrática de la sociedad griega, mientras el modelo impuro llevó al declive de esa sociedad, ya que era un gobierno más egocéntrico que solamente buscaba el beneficio de sí mismo y sus propios intereses para su clase o su élite social. Muchas gracias por escucharnos.